Bueno, vamos a cerrar todo esto. Vamos a volver un poquito sobre el ejercicio que estuvieron viendo con Ariel del sistema de archivos, ¿sí? Eh, bueno, le voy a dejar esto de la implementación, no va a molestar. Bueno, vamos a ir ahora, también estuvieron viendo el tema de las búsquedas en listas, vamos a ver ahora cómo haría. ¿Se acuerdan la estructurita del sistema de archivos? A ver si la tengo acá a mano. Eh, Necesito que busco donde tengo... eh, Les quiero mostrar el diseño final, por si no se lo acuerdan. Eh, Acá, les había quedado una cosa similar a esto, ¿no? ¿Se acuerdan de la clase que estuvieron viendo con Ariel? Teníamos un elemento file system con, bueno, algunos atributos, pueden variarlo. Algo de lo que hayan hecho acá, nombre, fecha de creación, creo que Ariel me dijo que no había trabajado con fechas. Después teníamos un archivo que tenía, además del nombre, una extensión y un tamaño, ¿sí? Y una carpeta que tenía una lista de elementos que podían ser de cualquiera de los dos tipos, en principio de estos dos, ¿sí? Y todo lo que compartían los archivos y las carpetas eran los métodos getTamaño y getCantidad de archivos o cantidad de elementos, depende de la versión que hayan implementado con Arial. Y después, bueno, teníamos además accesos directos, ¿sí? O links, que apuntaban a un destino que era otro elemento de este tipo, ¿sí? Porque podía ser un acceso directo a un archivo, un acceso directo a una carpeta, ¿sí? O a cualquier otro elemento que se pueda representar como un elemento file system. Y también teníamos elementos comprimidos, que eran un caso especial de la carpeta, que agregaban, modificaban el comportamiento del método getTamaño, multiplicándolo por un factor de compresión. ¿Sí? Y después compartían todo el resto de eh, del comportamiento y del estado de la carpeta. Lo habían hecho más o menos así con Ariel, ¿no? Sí. Bien. Entonces, teniendo en mente esto, que es el código que yo tengo acá, lo que quiero implementar ahora es una búsqueda sobre ese sistema de archivos, ¿sí? Para mezclar también lo que ya estuvieron viendo de cómo hacer un filtro o una búsqueda en una lista. Creo que habían hecho el ejercicio de la farmacia o alguno de esos del práctico. Eh, a ver cuál. Sistema de alquiler. No tengo el práctico 8 a mano. Es 7, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿cómo busco, por ejemplo, en el sistema operativo? Yo quiero buscar, ¿sí? Acá tengo un sistema operativo que tiene una raíz, fíjense, creé una carpeta que representaría la raíz del sistema del file system, una carpeta sistemas, ¿sí? Que tiene una carpeta sistemas, tres años, tres carpetas, una para cada año diferente, primero, segundo, tercer año, una carpeta de objetos que tiene una carpeta de objetos, ¿sí? Acá creo diferentes carpetas, es más o menos el diseño que estaba acá en las filminas, a ver si lo recupero, ¿sí? Una especie de esto, ¿sí? Bueno, acá dice Today, yo le puse sistemas, ¿sí? Primero, segundo y tercer año, ¿sí? Y programación 2 sería lo que puse como ahí como objeto. Y le agrego algunos elementos. A la raíz, bueno, le agrego sistema, le agrego fotos, a sistemas le agrego los 3 años, ¿sí? A tercer año le agrego la carpeta objetos, a la carpeta fotos le agrego mascotas y paisajes, y después creo algunos archivos, parcial depo, recuperatorio, prefinal, ¿sí? Que los agrego a objetos, y después tengo otro archivo que es correlativas, ¿sí?
que lo voy a agregar directamente a sistemas, y 3 archivos que voy a agregar a la carpeta mascotas, que está dentro de fotos, y otros 4 archivos que agrego a la carpeta paisajes, que también está dentro de fotos. Por acá tengo también un link, ¿sí?, al prefinal de objetos, que lo agrego directamente a la raíz, ¿sí?, más o menos esta idea acá, que tengo un acceso directo en la raíz que apunta a uno que está un poquito más abajo, y un archivo comprimido, bueno, que acá tengo el dibujito que tenían ahí en las primeras que le subió a Ariel. Eh, no, no creé ningún comprimido, a ver si creo que había creado un comprimido, no. No. Bueno, no importa. Eh, para tener una idea de qué tengo. Lo que quiero agregar entonces a este sistema de archivos es la posibilidad de buscar archivos que tengan una extensión determinada, por ejemplo, o un nombre determinado, ¿sí? Lo que quiero. Vamos a hacerlo con nombre, porque cambia un poco la solución si uso la extensión. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo acá si quiero hacer una búsqueda, ¿sí?, en todo el sistema, o sea, a partir de la raíz, una búsqueda de un archivo con un determinado nombre? Yo tendría que poder decirle a la raíz, ¿sí?, que busque ese archivo. ¿La raíz qué es? Una carpeta, ¿sí? O sea, lo que yo quiero poder decir es, una vez que creé todo este sistema, que ya agregué todos los elementos, ¿sí?, yo quiero poder decirle a la raíz, buscar todos los elementos, vamos a hacerlo en general, no necesariamente archivos, por eso les dije que la extensión no, con un determinado nombre, ¿sí? Todos los elementos que tengan un determinado nombre. ¿Qué me debería devolver este método buscar? ¿Un archivo? Una lista, bien. O sea que esto lo vamos a asignar a una ArrayList, ArrayList, elemento, porque yo quiero cualquier tipo de elemento, ¿sí?, que tenga el nombre. La raíz le digo buscar el nombre, por ejemplo, a ver qué teníamos. No hay nada repetido. Año, por ejemplo. Que tenga el nombre año. Y que contenga el nombre año. Vamos a hacerlo para que no sea exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está faltando implementar? Este método buscar, ¿sí? Crear método buscar. ¿A dónde lo voy a crear? ¿Lo voy a crear en la carpeta? ¿O lo voy a crear en el elemento file system? Primera pregunta. Vamos a ver qué decide el IDE por mí si yo no pienso. Me pregunta. No lo puede decidir. ¿Dónde lo voy a crear? ¿Qué les parece? En elemento, en elemento. Elemento. ¿Sí? Todos me dicen en elemento. ¿Qué problema tiene si yo lo hago en el elemento? Que bueno, que le voy a tener que dar comportamiento, ¿sí? Si no lo sé hacer en el elemento, le voy a tener que dar comportamiento en todas las subclases. Vamos a ver si acá le puedo dar comportamiento. Yo quiero devolver todos los archivos de un elemento file system cuyo nombre, no sé por qué le puso año, cuyo nombre contenga lo que le paso como parámetro. ¿Qué tendría que hacer? ¿Lo puedo implementar acá? Fíjense que el elemento file system es una clase abstracta, ¿sí?, que define un nombre, define una fecha de modificación,
¿sí? Tiene get y set de nombre, get y set de fecha de modificación, y dos métodos abstractos que devuelven el tamaño y la cantidad de archivo. ¿Puedo implementar el buscar por nombre acá? Vamos a poner a buscar nombre. Y acá vamos a poner. No, bien, Juan Cruz, se me había pasado. No lo puedo implementar acá. ¿Por qué? ¿O sí? ¿Quién tiene la variable nombre? La tengo acá. Bien, Diego. Ahí. La variable está acá, ¿sí? O sea que el elemento file system, tanto el archivo como la carpeta tienen un nombre, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En el caso de la carpeta, no me tengo que fijar únicamente en el nombre de ella misma, ¿sí? Sino que si no coincide, tengo que buscar, o si coincide lo agrego, pero a su vez también tengo que buscar en todas las subcarpetas, ¿sí? O sea que el comportamiento va a ser diferente en un archivo que solamente se fija en su nombre que en una carpeta. ¿Yo podría implementarlo acá, siendo que el nombre está acá? Esa es otra pregunta. El comportamiento de la carpeta ya sé que es diferente, pero ¿necesariamente lo voy a hacer abstracto en este caso? Lo podría implementar, ¿no? Porque yo podría decir, bueno, si el nombre lo tengo acá, yo acá lo único que digo es, sí, this.getNombre. No voy a usar el equals, voy a usar un método del string que es contains, ¿sí? Para ver si es un substring, porque no busco el nombre exacto, busco un substring. Podría ser el nombre exacto, como ustedes quieran, pero como no tenía ninguno en el ejemplo, busco un substring que... Entonces, si el nombre mío, sea yo archivo o sea yo carpeta, contengo lo que me están buscando, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué retorno? Perdón, acá le puse un puntico más que no va. Retorno mi nombre, dice Diego. ¿Qué les parece eso? Retorno dis. A mí el nombre no me funciona, primero. ¿Quién dijo Discaro? Sí. Dis.getNombre es un string. Yo no puedo devolver un string. ¿Sí? Porque en realidad lo que estoy buscando son los elementos. O sea, en ese sentido está más cercano a la solución de Carolina. ¿Sí? Porque tengo que devolver el elemento. Pero yo puedo devolver dis directamente, fíjense que tampoco me va a dejar. ¿Sí? Porque ¿qué espera el método que yo devuelva? Una lista. ¿Sí? Entonces yo acá lo que tengo que hacer es sí o sí devolver... Uy, me quedó una copia de otra cosa. Eh, devolver una lista de elementos. Y al principio los mareo un poco. Yo creo una lista que voy a devolver, y acá como no puedo devolverme yo como objeto elemento file system, porque sí o sí tengo que devolver una lista, lo que hago es, a esta lista, resultado, agrego yo, ¿sí? Y acá retorno resultado. ¿Está bien? Entonces, a nivel elemento file system, que yo no sé si soy un archivo o una carpeta, pero como yo tengo un nombre, ¿sí? Me puedo fijar si el nombre que buscan está contenido, perdón, el string que buscan está contenido en mi nombre. Si está contenido, entonces yo tengo que pertenecer al resultado, ¿sí? Entonces me agrego a la lista. Y cuando salga del if, voy a devolver la lista con un solo elemento que soy yo, ¿sí? Sea un archivo o sea una carpeta. Ahora, si mi nombre no coincide con lo que están buscando, esta línea 42 no se ejecuta y ¿qué voy a devolver? Una lista
sin ningún elemento, una lista vacía. Lo cual es lógico, porque si a mí me dicen buscame a una carpeta, a un archivo, le dicen busca todos los elementos que se llaman Juan, y ese archivo no se llama Juan, entonces devuelve una lista sin ningún elemento, no encontró nada. ¿Sí? Lo mismo con una carpeta. Si no coinciden, bueno, en el caso de la carpeta tengo que buscar todavía adentro, que es lo que voy a redefinir. Pero fíjense que el resultado de este método de buscar por nombre, ¿sí? Siempre tiene que ser una lista. Porque lo está definiendo acá eh, el tipo de retorno del método, ¿sí? Ahora, si yo cumplo con la expectativa de lo que está buscando el usuario, me agrego a esa lista, y si no cumplo, no me agrego. ¿Se entiende? Pero siempre devuelvo una lista con un elemento o una lista vacía. Ahora, ¿ese comportamiento me sirve en las subclases? Vamos a buscar acá de nuevo en el archivo, ¿me sirve? Sí, porque me fijo en el nombre, si coincide me agrego yo como archivo, perdón, acá, archivo. Me agrego yo como archivo, ¿sí? Y si no coincide, no me agrego, devuelvo la lista vacía. En la carpeta, después vamos a los otros, a ver qué hacemos. Vamos a los más comunes. En la carpeta, ¿me sirve el comportamiento? No. Ni, en parte, ¿sí? Sí, no, claro. ¿Por qué? Porque también se tiene que fijar por el nombre de ella, para agregarse si coincide o no coincide, para agregarse si coincide o no si no coincide, pero a su vez tengo que mirar en los elementos para ver si hay algún otro elemento que coincide. ¿Sí? Me tengo que meter en la búsqueda en profundidad en todo el árbol del sistema de archivos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Si yo quiero cambiar el comportamiento de la carpeta al comportamiento que está definido por defecto en el elemento fs. ¿Lo puedo cambiar? Sí. Sí, la carpeta, en realidad la carpeta no es abstracta, ¿me importa que no sea abstracta? ¿Yo necesariamente cuando hago herencia voy a implementar únicamente métodos abstractos? No, yo también puedo hacer herencia para cambiar el comportamiento de un método, que no me sirve a mí como está implementado en la superclase. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Fíjense que yo acá tenía un override de cantidad de archivos que era abstracta, un override de tamaño que era abstracta, bueno, el equals que viene de object, ¿sí? El toString que viene de object, y bueno, voy a sacar al medio, porque estos vienen de arriba, en general yo los dejo ahí al final, pero es lo mismo. Y voy a hacer un override de código del método buscar por nombre. ¿Sí? Ah, bueno, no me dio bola esto. Me lo hizo de nuevo. Buscar por nombre. Acá automáticamente me pone super buscar por nombre. ¿Esto me sirve? Sí, sirve. ¿Sí? Me sirve porque yo me tengo que fijar por el nombre. Pero así tal cual me sirve o tengo que hacer algo más. Me falta buscar en mi subelemento. Entonces, este super buscar por nombre, ¿para qué lo voy a usar? Yo voy a definir de nuevo un array de elementos file system, lo voy a retornar, ¿sí? Y a este no le voy a hacer un new, no voy a crear una lista vacía. Directamente le voy a decir que le voy a asignar el super buscar por nombre. ¿Por qué no le hago un new? Porque si yo le hago un new y después llamo a este método, ¿sí? ese objeto, esa lista que creé, me va a quedar desreferenciada y va a quedar ahí dando vuelta en memoria hasta que la venga a juntar el recolector de basura. ¿Sí? Este super buscar por nombre, si yo me vengo a elementos file system y lo busco, siempre me devuelve una lista, o sea, fíjense que nunca devuelve un null, siempre me devuelve o una lista vacía o una lista con un elemento. ¿Sí? O sea que me serviría directamente esa lista que me devuelve el super, asignarla a una variable que yo voy a después seguirle agregando cosas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Como cualquier método, ¿sí? De estos de los elementos compuestos, fíjense que cantidad de archivos, el tamaño, todos recorren los elementos que guardan, ¿sí? Y yo voy a tener que hacer algo igual acá. Voy a tener que recorrer cada elemento de mis elementos
¿Sí? Vamos a poner si quieren. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahí con cada hijo? Fíjense, vamos a buscar, a ver si puedo poner acá que no pise mucho el código. Mm, A ver, así, y acá. Así se ve lo más posible. Acá, este. Fíjense, yo quiero buscar los elementos, ¿sí? Que tengan la palabra año en su nombre, ¿sí? Yo se lo pido a la raíz. La raíz se fija, bueno, no coincide, o sea que esta lista va a empezar vacía, ¿sí? Porque el super me va a devolver una lista vacía. Y ahora recorro mis elementos. Fíjense, esta variable hijo va a ir instanciándose en cada ciclo del for con today, con fotos y con pacman. ¿Sí? Bueno, acá en el ejemplo son otros los nombres, pero es la idea, por cada hijo, ¿sí? Y a ese hijo, ¿qué le voy a decir? Pedir su buscar por nombre, ¿sí? Entonces, hijo, punto, buscar por nombre. ¿Qué nombre busco? Y bueno, el que me están diciendo acá, este nombre. O sea, a cada hijo yo le voy a decir buscar por nombre, que se fije si tiene ese nombre. Se lo voy a decir a esta carpeta, se lo voy a decir a esta y se lo voy a decir a esta. Pero ¿qué voy a hacer con este resultado? Si yo lo dejo así, se pierde el resultado. ¿Qué tendría que hacer? Los voy agregando a la lista. Ir agregándolo a la lista. O sea que lo que tendría que hacer es, bueno, la solución más larga sería, claro, todo parcial, vamos a ponerle, ¿sí? Por cada hijo voy a ir guardando en una lista auxiliar el resultado de buscar por la primera rama, por ejemplo, ¿sí? Y después, ¿qué tendría que hacer? Recorrer esa otra lista por cada elemento file system. El resultado del hijo es retorno parcial. Tengo que decir a retorno, punto agregar, es hijo. ¿Sí? Acá. Entonces, le digo que busque al primer elemento, ¿sí? Y al resultado ese lo recorro todo y lo voy agregando a este retorno. ¿Sí? Después voy en el siguiente ciclo del for, este hijo es el segundo elemento, en este caso era la segunda carpeta, busco todos los hijos que tengan ese nombre, los recorro y los acumulo en este retorno. ¿Sí? Bien, y cuando salgo de este for, entonces me van a quedar en este retorno acumulados todos los resultados de cada uno de los hijos. ¿Voy a ir en profundidad hasta el final de la jerarquía? ¿O me voy a quedar en este nivel de los hijos directos de la raíz? ¿Qué les parece? Eh, Llamarías al método de carpeta que recorre sus hijos. Claro, entonces sí me mandaría en profundidad, ¿sí? Porque yo fíjense que lo que estoy llamando acá es al método buscar por nombre, ¿sí? No me estoy fijando a mano si el nombre coincide. Entonces este método, si es una carpeta, va a volver a este buscar por nombre, ¿sí? Y se va a empezar a mandar hasta el final, hasta que encuentre archivos, ¿sí? Que directamente cuando encuentre un archivo, el comportamiento que va a usar al no estar definido en el archivo es el comportamiento que está definido en el padre, que solamente busca por nombre. ¿Sí? ¿Por qué el for no lo agregas a retorno directamente? ¿Cómo harías eso?
Sí, hay una forma de hacerlo más directo, pero... ¿Cómo decís de agregarlo directamente al for? A ver si es lo mismo que estoy pensando yo. Esta solución está bien, así como está, funciona. No, sí, tenía miedo que me digas eso. Así como está, funciona. Vamos a mirar acá, vamos a decir retornar. Al final tengo que retornar el retorno, ¿no? Que ya acumulé todo. Ahí lo que dice Juan Cruz no puede ser, porque fíjate, si yo acá le digo, eh, vos me decís retorno, add, hijo, buscar por nombre. Voy a decir retorno, directamente, retorno.add, hijo, buscar por nombre. Ahí tenés un problema no va a compilar directamente, un problema de tipos, ¿sí? Porque hijo, buscar por nombre, paréntesis, ¿sí? Porque ¿qué devuelve hijo, buscar por nombre? ¿Qué tipo de dato me devuelve esto? Me devuelve un ArrayList, ¿sí? Y el método add, ¿qué espera recibir? Si retorno, ¿dónde está retorno? Es un ArrayList de elemento file system, no le puedo asignar un ArrayList, le tengo que asignar un elemento file system, ¿sí? Estarías haciendo como una lista de listas, si vos haces directamente un add, ¿sí? El compilador no te está dejando porque yo dije que era elemento file system. Si yo no hubiera puesto esto, fíjate que funciona, pero genera una lista de listas, que no es lo que quiero. Yo quiero devolver una lista simple, ¿sí? ¿Lo puedo hacer más fácil para evitarme hacer esto? Sí, con el otro método que creo que se los mencioné, el método ADOL, ¿sí? Ahí sí funciona. ¿Se acuerdan de este método? No me acuerdo si se los dije a ustedes o a la otra serie. Sí, lo usamos. Se los había dicho, ¿no? El método ADOL lo que hace es una unión de dos colecciones. A esta colección le agrega todos los elementos de esta otra colección, ¿sí? Pero lo que hace es sacar de los elementos y pasarlos acá. Este for que yo hice acá explícito, lo hace este método, ¿sí? No es mágico. Está implementado acá. Obviamente, usen este método que es más rápido de escribir y más rápido de implementar y ya está hecho, más eficientemente seguro. Pero bueno, si no se acuerdan de este, lo que no tienen que hacer en el examen que va a ser en papeles, eso, o sea, directamente hacer un add, porque ahí están armando una lista de listas, ¿sí? Pongan el ADOL, si se lo acuerdan, y si no, háganlo a mano. Eh, bien, entonces, vamos a ver si funciona esto. Tengo que redefinir en otra cosa más. Si volvemos a ver dónde tengo el diagramita, tenemos otras clases que ver si me sirven. En el acceso directo, bueno, no sé, ahí tengo que decidir yo cuándo quiero que el acceso directo se incluya en el resultado de la búsqueda, ¿sí? Si lo único que me voy a fijar es en el nombre del acceso directo, ya está, me sirve el comportamiento que yo definí por defecto en el buscar del elemento file system. Ahora, si yo quiero que el comportamiento del acceso directo sea que se incluya en el resultado de búsqueda, si el nombre del elemento que apunta coincide, entonces ahí lo tengo que también redefinir. ¿Se entiende eso? Es importante la diferencia, ¿sí? En un examen, obviamente, eso va a estar, bueno, en un enunciado del práctico va a estar definido cómo se tiene que comportar cada uno de las subclases con respecto pues en este caso, la búsqueda, al elemento, al método que estoy implementando. Acá no dice nada, vamos a dejarlo así simple, después si quieren hacemos la otra versión que se fija en lo que apunta, ¿sí? Pero vamos a dejarlo al principio lo más sencillo posible. Y lo mismo con el comprimido. El comprimido, así como está implementado, ¿cómo está funcionando? Se va a fijar en los archivos que tiene adentro, claro, funciona como una carpeta, ¿sí? Si yo quiero que el comportamiento sea ese o lo que me piden es eso, está bien. Ahora, si el comportamiento no es ese, ahí ya cuidado porque me tengo que replantear si esta herencia está bien, ¿sí?
porque tendría que volver al comportamiento original y yo no puedo hacer super de super. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ya tendría que ver, de replantear esto para ver si está bien pensado de una, que la carpeta, que el comprimido herede de la carpeta, ¿sí? O era un hermano como el acceso directo. Y ya viene el balance de cuántas cosas estoy reusando en la carpeta y cuántas estoy sobreescribiendo, ¿no? Y yo sobreescribo más de lo que me sirve, bueno, ahí, bueno, tengo que pensarlo. Bueno, en principio dejémoslo como está, ¿sí? Que todos se fijan en sí mismo, ¿sí? Y la carpeta, bueno, y en este caso el comprimido, también se fija en los elementos que guarda, ¿sí? Para dejarlo sencillo. Y vamos a probar acá si funciona el buscar por nombre. Y acá vamos a imprimir, esto es una lista, así que directamente le puedo imprimir resultados. Acá hay unos print antes que dicen que calculan los tamaños. Bueno, me ejecuto lo que quiso. Solo que no me gusta de IntelliJ. Eh, bien, fíjense que me imprimió primer año, ¿sí? Me imprimió segundo año, que contiene la palabra año, y me imprimió tercer año, ¿sí? Lo que pasa es que al imprimir tercer año, fíjense que en realidad la lista es esto, ¿no? Los tres elementos. Al imprimir tercer año, también imprime lo que hay adentro, ¿sí? Pero si miramos por acá, no hay otro elemento, ¿sí? Tercer año sería todo esto, me devolvió los tres elementos. Ahora, si yo busco, por ejemplo, los que tengan ER, va a devolver primero y tercero. ¿Sí? Primer año y tercer año. Está funcionando como queríamos, ¿no? Si quiero que busque final, me encontró, fíjense, prefinal.doc y también acceso directo a prefinal. ¿Sí? Como el nombre es acceso directo a prefinal, ¿sí? Contiene la palabra final, también me incluyó el acceso directo. O sea que estaba funcionando bien como queríamos. ¿Sí? No se fija en lo que apunta el acceso directo. Me incluyó directamente el acceso directo. Es lo que les decía recién. Si yo quiero que incluya lo que apunta, entonces ahí tengo que reimplementar en el acceso directo el método buscar. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Porque ahora se complica un poquito más. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno, entonces agreguemos alguna búsqueda de otro tipo. En el elemento vamos a decir, por ejemplo, quiero buscar todos los archivos mayores a un tamaño. ¿Sí? Va a ser igual, una raíz de elementos que quiero retornar, de tamaño mayor a, un valor mínimo. ¿Sí? ¿Cómo se implementaría esto? Acá fíjense que es diferente. ¿Por qué? Porque el nombre era un atributo propio del elemento file system. ¿Sí? Pero el tamaño no está acá. Yo lo que tengo, que me sirve, es un método getTamaño. ¿Sí? Pero lo puedo implementar acá. Va a quedar, y acá ya se les tiene que prender la alerta, un código igual a este, ¿sí? Pero que voy a decir getTamaño, compensa acá no me sirve, mayor, el mínimo. ¿Sí? Si el tamaño de este elemento, que es un archivo, una carpeta, un acceso directo o un comprimido, es mayor que el tamaño que busco, lo incluyo en el resultado. Y retorno el resultado. ¿Sí? ¿Me sirve en la carpeta este comportamiento? ¿Qué tendría que mirar? ¿Cómo está implementado el tamaño en la carpeta? ¿Lo tiene implementado?
¿sí? Y ya se fija en las subcarpetas, ¿sí? Entonces sí, me sirve tal cual. ¿Tengo que hacer alguna reimplementación? Vamos a probar. A ver, si yo quiero acá, voy a reutilizar esta misma variable de resultado. Y voy a decir buscar, no, como le puse buscar tamaño mayor, le puse, a ver, perdón, se me meten. No recorres todos los archivos de todas las carpetas. Sí los recorro, porque el método getTamaño de la carpeta, fíjate que recorre todos los elementos y les pide el tamaño. ¿Sí? Ya se encarga el getTamaño. En el nombre no pasaba porque el getNombre devolvía directamente el nombre. Ahí sí no tenía forma de fijarse. Pero acá este comportamiento me sirve. Pero eso calcula lo de la carpeta y de todas sus subcarpetas. Fíjate, el getTamaño de carpeta recorre todos los elementos y acumula el tamaño de lo que hay adentro. ¿Sí? ¿Cómo no busco los de adentro? A ver, me perdí con lo que están discutiendo. Ah, está bien, sí, ya entendí. Se fija en el tamaño. Como es tamaño mayor, me sirve. Vamos a hacer el tamaño menor, así no me sirve. Eh, sí, esto me quedó feo por hacerlo del elemento file system. Eh, que no quede. Ah, está bien, igual sí, igual sirve lo que dicen. Porque yo incluyo la carpeta, pero capaz que adentro también hay una carpeta con tamaño mayor y la quiero incluir, ¿sí? Entonces lo voy a redefinir también el buscar en las subcarpetas, perdón, en las carpetas. Eh, a ver, para que vean todos si no entendieron lo que preguntó. Si yo busco tamaño mayor, raíz, tamaño mayor, y acá le tengo que pasar, por ejemplo, déjenme mirar los tamaños que había puesto por acá. eh, por ejemplo, 50, 150, vamos a poner 150. ¿Sí? Tamaño mayor a 150. Entonces fíjense que este recuperatorio, bueno, a 149. Este recuperatorio lo tendría que devolver. O sea, la raíz se va a devolver, porque adentro ya hay al menos este archivo que tiene 150. ¿Sí? Pero también debería devolverse tercer año, porque tiene un archivo que pesa 150 y también se tendría que devolver este archivo 150. ¿Sí? Eso es lo que me planteaba ahí Juan Cruz, que tiene razón. Así como yo lo estoy haciendo, que me va a devolver. Fíjense. Me devolvió la raíz nada más. ¿Sí? Bueno, todo esto es lo que hay dentro de la raíz. Y tendría que, vamos temporalmente a cambiar el toString de acá, para que no devuelva los hijos, que devuelva el nombre nada más. Todo este código se lo voy a comentar así. Me devuelve solamente el nombre del elemento. ¿Sí? Ahí. Me quedaría un retorno acá. ¿Lo saco? No. Para que vean que solo me está devolviendo la raíz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la raíz, ya su tamaño es mayor que 150, entonces se manda, no se manda recursivo para abajo, porque ya la raíz cumple, ¿sí? Y listo. Entonces, si yo quiero que, además de la raíz, incluyen todos dentro de la raíz que cumplan con la condición, lo que tengo que hacer en la carpeta, volver a reimplementar, de la misma forma que implementé el buscar por nombre, ¿sí?
voy a reimplementar el buscar el tamaño menor, ¿me acuerdo el nombre? Tamaño menor que min, o doble, ¿sí? Y fíjense que el código, nuevamente estoy repitiendo, ¿sí? Y acá lo mismo, tamaño mayor, min. Y ahora sí, me incluye barra, me incluye sistemas, tercer año, objetos, recuperatorio, que este es el que tiene 150, fíjense, este es el archivo que tiene 150, y me incluye todas las subcarpetas que también incluyen ese archivo. ¿Sí? Después, acá encontró gatito JPG que pesa 2000, ¿sí? Incluye también los padres. ¿Sí? Se incluye una sola vez, perrito también está dentro de los mismos, pero fíjense que las carpetas se incluyen una única vez en el resultado. ¿Sí? Se puede optimizar esto haciendo que, bueno, la carpeta, si ya esto me quedó una lista vacía, si la carpeta no tiene tamaño mayor, obviamente adentro no va a haber ningún elemento que cumpla con la condición. Entonces esto lo puedo optimizar diciendo que si esta lista, si yo no me incluí, ¿sí? Entonces no me fijo en mis hijos, porque obviamente no va a haber nadie que cumpla. En este caso queda para implementarlo un poquito más eficiente. Pero ¿a qué voy? ¿A qué apunto con esto? El tamaño de los dos métodos de buscar me está quedando de la misma forma. Fíjense que el formato de hacer la búsqueda es siempre a una lista auxiliar me fijo el padre, ¿sí? Recorro los elementos y hago una DOL. ¿Sí? Acá lo mismo, creo una lista auxiliar inicializada con uno o más elementos, ¿sí? Recorro mis hijos y agrego al padre. Este es el mismo problema que tuvieron en la clase que deben haber tenido, me imagino, no la vi la clase, pero con Ariel, cuando ustedes querían buscar eh, todos los libros que cumplían con una condición, por ejemplo, ¿sí? En una lista. ¿No? ¿Y cómo solucionaban eso? A ver si se acuerdan. Queda poco para el examen. El 18, ¿cuándo es el? No, antes. 18 es el recu. Esto va de cabeza al parcial. ¿El sábado que viene ya es el examen? No, mañana es el tercer parcialito. Pero esto no entra en el parcialito. ¿O sí? No le vas a tomar esto, Luis. ¿Qué hacían? ¿Se acuerdan? ¿Alguno tomó apunte? Criterio de búsqueda, Manuela. Bien. Más vale que te acuerdes vos, Manuela. Manuela, Yamila y también Victoria lo tienen que saber esto. ¿Sí? Lo que hacíamos es abstraer esta lógica de búsqueda en un único método buscar, ¿sí? Sí, sí, me está explotando el ojo. En un único método buscar que recibe ¿qué como parámetro? Un criterio, un filtro, ¿sí? Una condición, no sé cómo lo habrán llamado con Ariel, cualquier nombre es válido, ¿sí? Siempre y cuando esto sea una jerarquía de clases que me dicen cómo comparar o cómo decidir si el objeto que yo quiero buscar cumple o no con una condición determinada. Fíjense que esto es parecido, tiene una analogía con lo que vimos de los comparadores. Son clases chiquititas, ¿sí? Que lo único que hacen es decidir si un elemento cumple o no cumple con una condición. En este caso, planteamos hasta ahora dos condiciones posibles. Una que es si el elemento contiene un nombre determinado, o si
ese elemento tiene un tamaño mayor a un elemento, a un valor determinado. Condición lo llamaron, lo cambiamos. ¿Sí? Cualquiera es válida. Pero bueno, utilicemos el mismo que ya vienen definiendo. Condición, con, ¿sí? Y fíjense que acá lo único que me va a cambiar es, porque los nombres de los métodos, este for lo voy a hacer, ¿sí? Este código se los dejo, para que quede bien, pero se los dejo de referencia. Bueno, no, esperen, vamos a hacer. Vamos a dejar esto como está, para que les quede el código que estuvimos haciendo. Y vamos a agregar el método, eh, un método genérico buscar. ¿Sí? Buscar una condición, ¿sí? Y esperen que esto acá se los voy a poner un comentario. Los métodos siguientes van en la solución. ¿Sí? El buscar por nombre y el tamaño mayor, ¿sí? No van a ser parte de la solución, se los dejo para que vean lo que no hay que hacer. Bien, entonces, ¿cómo hago el buscar? Bueno, me sirve. Si lo que les dije es que esta estructura la estaba repitiendo, bueno, esta estructura me sirve. Y ya les voy a sacar a esta solución final este recorrido que ya lo hace la DOL, ¿sí? Busco con la condición, ¿sí? Y después por cada hijo agrego el resultado de la búsqueda, ¿sí? Con la condición. ¿Qué pasa acá? Lo importante es que se delegue una responsabilidad que bien. Me falta implementar las condiciones, ¿sí? Que van a ser esas clases chiquititas que me dicen cuándo un elemento cumple o no, y me falta poner esto en el otro elemento. El mismo comentario les voy a poner acá. Hoy les hace proyectitos nuevos, yo les dejo todo el mismo, soy más vago. ¿Sí? ¿Cómo es el método buscar acá? Bueno, parecido a esto. Pasa que acá no me voy a fijar por el nombre. ¿Qué voy a decir? De nuevo, a ver si se acuerdan. Y si no, ayudan Manuela, Yamila y Victoria, que lo saben. Y hay el más que no estoy viendo. No sé si veo a todos acá en la pantalla. ¿Qué tengo que poner acá en el if ahora? ¿Yo sé por qué voy a comparar o qué me voy a fijar del elemento? No, tengo que usar la condición. Entonces a la condición le voy a preguntar si el elemento cumple con ella. ¿Sí? No, condición dis. Perdón, te pido tomar agua. A la condición le tengo que mandar un mensaje, ¿sí? ¿Qué nombre usaron para las condiciones ahí en el método? ¿Se acuerdan que tenía, igual que el comparator, vamos a hacer un subpaquete condiciones? Condiciones, vamos a definir la clase condición. Esta clase va a tener un método. ¿Cómo lo llamaron con Ariel? Cumple. Como puse ahí, bien. Entonces, esta va a ser una clase abstracta, ¿sí? Que tiene un método cumple, al cual le voy a pasar, en este caso, un elemento fs, el elemento. ¿Por qué es una clase abstracta? Porque yo no sé qué se va a fijar, en valor o en qué comportamiento del elemento file system se va a fijar la condición particular que después el usuario va a querer buscar.
Entonces, ¿qué condiciones voy a tener? En principio voy a tener una condición, vamos a poner nombres largos, nombre contiene, ¿sí? Que extiende de condición, y cuya implementación del método cumple va a ser si el elemento e punto get nombre punto contiene e. Ah, me falta. ¿Qué le pongo acá? Contiene, le paso acá el string nombre. Yo que no me acuerdo. Cuando creamos la condición, sí, estoy viejito. Me agarró una laguna. Diego dice cuando creamos la condición. Chau, Juan. Cuando creamos la condición, sí, que falta. Cuando creamos la condición, guardamos, ¿sí? En un atributo. El substring que voy a buscar a la hora de hacer la comparación, ¿sí? O de ejecutar el método cumple. Entonces, esto yo lo voy a guardar en el constructor, ¿sí? El substring que busco, y acá voy a utilizarlo a la hora de ejecutar el método cumple. Cumple, le digo si contiene el substring. ¿Sí? Esto, ¿por qué no me compila? Porque yo acá se lo pasé como parámetro y estoy cambiando la asignatura de la superclase. ¿Sí? Eso es lo que tienen que acordarse de no hacer, ¿sí? Que el cumple recibe un elemento y lo que yo me quiero fijar lo tengo que guardar en el constructor, porque yo no puedo cambiar la asignatura del método. ¿Sí? Si yo acá le paso el string, ese string no me sirve después cuando busco por tamaño. ¿Sí? Entonces tengo que hacerlo lo más genérico posible, y en ese caso, bueno, cada condición guarda lo que necesita. La condición por nombre guarda el substring que va a buscar por nombre, la condición por tamaño guarda el tamaño mínimo, máximo, lo que sea. Si quisiera buscar por fecha, también la fecha mínimo, máxima, o dos fechas si fuera una fecha entre, ¿sí? Y ahí fíjense que me queda una clase chiquitita que la única funcionalidad que tiene es decir si un elemento dado, ¿sí? Su nombre contiene un substring que yo guardo al momento de crear la condición. Entonces, volviendo acá al elemento file system, bueno, condición acá nos está compilando porque el paquete condiciones, ¿sí? Y de nuevo, entonces, creo una lista vacía, si yo cumplo con la condición me agrego y después devuelvo el resultado. ¿Sí? Ese es el funcionamiento por defecto de cualquier elemento simple. Y en el caso de las carpetas, ¿sí? Voy a agregar la carpeta si cumple con la condición. ¿Por qué no está buscando esto? Condición, a ver si incluyó bien. No, no está incluyendo la clase. Vamos a incluir me faltaba incluir el paquete de condiciones. ¿Sí? Entonces, si yo cumplo, sería el super buscar, si yo cumplo, me agrego el resultado, y después me fijo en mis hijos, ¿sí? Y me fijo cuál de ellos también cumple con la condición. ¿Sí? Ahora, a la hora de buscar acá, bueno, estos métodos, los voy a poner así porque son los que borramos. Pero me lo voy a copiar para volver a hacer lo mismo. Ahora, voy a usar directamente el método buscar, ¿sí? Al cual le voy a pasar la nueva condición por el nombre contiene, por ejemplo, la palabra final. ¿Sí? Fíjense que me debería dar el mismo resultado. Que es este, ¿no? Prefinal y acceso directo a prefinal. ¿Sí? Prefinal y acceso directo a prefinal. Si quiero buscar por tamaño mayor, ¿qué hago? Me falta crear la condición. Nueva clase. Le puse condición tamaño mayor.
¿sí? Que es una condición, y acá también tengo que guardarme en un atributo tamaño mínimo, mínimo. Ese atributo lo voy a setear en el constructor, ¿sí? Y a la hora de comparar voy a decir si el elemento que me pasan como parámetro, punto, get tamaño, es mayor que dis punto tamaño mínimo, entonces digo que sí cumple el elemento. Y si no, digo que no cumple el elemento. Si es igual, en este caso estaría diciendo que no. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. En el sistema operativo vamos a hacer lo mismo. Le voy a pasar una condición tamaño mayor que habíamos usado 149. ¿Sí? Y ahí me incluye la raíz, sistemas, tercer año, por recuperatorio, ¿sí? Con 150. El mismo caso que antes. Al estar esto en una carpeta, ¿sí? También va a incluir la carpeta. ¿Sí? Ven que ahí funciona igual. ¿Qué pasa ahora si quiero tamaño menor, como hicimos con los comparadores? Si yo quiero todos los que tengan un tamaño menor a 149 o a 150. ¿Qué hacían en ese caso? Antes, bueno, no me lo preguntaron, pero no existe esto en Java así como existía el comparator o el comparable. Esto sí lo tienen que hacer ustedes. Bien, tengo que hacer otra condición, que ¿cómo le voy a llamar a esa condición? Igual que los comparadores, tengo la solución más costosa, que sería crear una por mayor, una por menor, ¿sí? O directamente puedo hacer, igual que los comparadores, una condición que invierta el resultado de esa condición. ¿Sí? Lo podría llamar una condición, realmente le ponemos condición not. Como son booleanos, ¿sí? Esta condición not me dice que sí cuando otra condición me dice que no. Y ahí viceversa, ¿no? Si la condición me dice que no, esta me dice que sí, y si me dice que sí, me dice que no. Y igual que el comparador, esta condición not tiene que guardar una condición, la directa. Fíjense que sigue la misma lógica que las demás condiciones. Esa condición la recibo en el constructor, me la guardo, y esta condición es una condición, o sea que extiende condición, ¿sí? ¿Y cómo es la implementación del cumple? A la condición directa le pregunto si cumple el elemento, y al resultado este lo niego. ¿Sí? Si la condición cumple, digo que no; si la condición no cumple, digo que sí. Fíjense que ahora, en el sistema operativo, si quiero buscar tamaño menor, lo único que tengo que hacer es decir, voy a hacer todo junto acá, voy a decir new condición de esta condición tamaño menor. Entonces, el not de una condición tamaño mayor me va a decir si el tamaño es menor. ¿Sí? Ahí me incluyo primer año, segundo año, que son dos carpetas que están vacías, ¿sí? Parcial doc, que pesa 50, prefinal que pesa 20, correlativas que pesa 120, ¿sí? Los accesos directos pesaban todos 1 KB, así que también me incluye el acceso directo. Y fíjense que sin hacer eh, bueno, sí, hice una condición nueva, pero que también me va a servir, por ejemplo, para buscar todas las condiciones, perdón, todos los, ¿dónde está? Contiene, ¿sí? Nombre contiene. Si yo hago un not de un nombre contiene, y le paso parámetro, eh, comillas, le paso como parámetro final, me va a devolver todos los que no contengan final en su nombre. ¿Sí? Así que ahí me va a devolver
primer año, segundo año, parcial, ¿sí? Fíjense, no, pará, me devolvió para el final. Este no debería estar. Que me faltó asignar los resultados. Ahí. Ahora sí. Podemos ver cómo eran las condiciones AND y el OR, y ahora lo repasamos. Entonces, fíjense, devolvió esta, ninguna que tenga la palabra final en el nombre. Lo que dice ahí Juan Cruz es, bueno, ahora, ¿cómo combino si yo quiero buscar? Ahí busqué todos por un atributo, ¿sí? Busqué por tamaño, por nombre, mayor o menor, contiene o no contiene. ¿Qué pasa si yo quiero buscar que tengan un tamaño, por ejemplo, a ver, acá, que era tamaño mayor, sí que tenga un tamaño mayor a 149, que son todas estas, pero que el nombre tenga, por ejemplo, no sé, la sílaba ti, para que incluya esta, ¿sí? Entonces, para eso también no voy a hacer una clase nueva por cada combinación que yo quiera. Tamaño mayor y contiene nombre, o tamaño menor y no contiene. Si yo ya tengo las clases más chiquititas, las puedo combinar muy fácil con un nuevo filtro o nueva condición, AND, ¿sí? Esta condición AND es una condición muy similar a la NOT, pero que guarda dos condiciones. Y acá hay algo que no tienen que hacer, que se los voy a decir ahora, porque hace rato que no lo veíamos y apareció en un final en la fecha anterior. Tiene una condición C1 y una condición C2, ¿sí? Dos condiciones. Esas dos condiciones yo las voy a guardar en el constructor, de la misma forma que guardo cualquier atributo, y el método cumple cómo se implementa. Cuando un elemento cumple una condición AND. Si yo quiero que tenga el nombre menor, imagínense que es esta, perdón, el nombre que contenga final, pero que su tamaño también sea mayor a 150. ¿Cómo hago ese AND que cumpla las dos condiciones acá? Me fijo que cumpla la primera. Esto es muy mecánico, una vez que le agarran la mano son todos iguales. Me fijo que cumpla la primera condición y que cumpla la segunda condición. ¿Sí? Entonces, se fija, si el nombre es mayor, esto me va a devolver que sí, y si el tamaño, bueno, por falta de elemento, es mayor a cierto valor, también me devuelve este. Y la condición OR es muy similar, lo que pasa es que me tengo que hacer una clase nueva porque este operador no lo puedo extraer, es un operador, ¿sí? No es un método ni nada que yo pueda extraer. Entonces la clase OR normalmente es igual a la clase AND, perdón, la clase NOT, es igual a la clase AND que dice ya tiene, no, que dice, la clase OR es muy similar, lo único que cambia es que acá pongo un OR. ¿Sí? Esto no hay mucha forma de hacerlo mejor. Una posibilidad, que a mí particularmente no me gusta mucho, es hacer una clase intermedia únicamente para abstraer estas dos condiciones. Pues si se fijan, es un atributo que yo lo podría abstraer. ¿Sí? Pero esa clase sigue siendo abstracta y lo único que tiene son estos dos atributos. No tiene mucho sentido hacerlo. Es preferible hacer la jerarquía un poco más corta, repetir estos atributos, ¿sí? Porque no me sirve de nada hacer esa clase, porque el método concreto que yo implemento, lo tengo que implementar sí o sí, porque esto no tengo forma de abstraerlo, ¿sí? Lo que no tienen que hacer, antes que me olvide, que se los dije y no se los terminé de decir, es decir, por ejemplo, como esta condición tiene dos condiciones, y el OR tiene una, perdón, el NOT tiene una, entonces digo, bueno, creo el NOT, que tiene una condición, y después creo el AND, que hereda del NOT, ¿sí? Y agrega la otra. Eso es horrible, ¿por qué? Porque estoy diciendo que una condición OR, o AND, es una condición NOT, ¿sí? Es una herencia por atributo eso, está mal, ¿sí? Solamente estoy heredando porque comparten un atributo, pero la semántica de esa, sí, tal cual.
la semántica de ese atributo eh, es completamente diferente, porque en una lo voy a usar para negar y en la otra lo voy a usar como parte de una condición binaria. ¿Sí? Eso sí está mal. En el caso este del examen que tomamos en el último final, había hecho el OR, el NOT que heredaba del OR y el AND que heredaba del OR. O sea, era totalmente horrible. ¿Por qué? Porque, bueno, iba reusando los atributos, pero eso es herencia por atributo y está mal conceptualmente. ¿Sí? Semánticamente, como dice Luis. Eh, ¿Se entiende? Bueno, esto de las condiciones, repaso de lo que ya vieron. ¿Sí? O sea, es lo mismo que ustedes usaban para filtrar una lista, ¿sí? El mismo tipo de solución es lo mismo que estamos usando acá. ¿Sí? Lo único que cambia un poquito la forma en la que se usan porque ya es una estructura más compleja. Entonces ustedes ahí, bueno, acá me quedó medio raro, no es lo más común la solución que van a implementar normalmente. Normalmente cuando se enfrenten así a una estructura de tipo esta simple compuesto, el buscar les va a quedar abstracto arriba. ¿Sí? En el elemento file system, en la clase, en la superclase, normalmente les va a quedar abstracto. Y la implementación concreta, esta que estoy haciendo acá, si yo cumplo me agrego y si no, no me agrego, va a estar en la clase simple, ¿sí? En la hoja, en el archivo debería estar. Yo acá lo puse arriba porque lo puedo resolver arriba, porque los atributos por los que estoy consultando están en la superclase. ¿Sí? Pero no es el caso más común que les va a aparecer en los ejercicios. Normalmente les va a aparecer que el buscar les queda abstracto acá arriba, ¿sí? Y la clase simple y la clase compuesta implementan ese buscar de forma diferente. La clase simple fijándose en sus atributos y la clase compuesta a veces también fijándose en sus atributos, pero normalmente simplemente delegando en sus hijos. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo único nuevo entonces de las búsquedas, esto les repito, es lo mismo que ya habían visto con Ariel, lo único nuevo es cómo lo combino en una estructura más compleja. ¿Sí? Que yo tengo que, en el caso de la carpeta, se me fue acá de la vista, en el caso de la carpeta, no tengo que conformarme con mirar en los hijos directamente. O sea, lo que hubiera estado mal acá es decir, por ejemplo, en vez de hacer este ADOL, preguntar. Vamos a poner acá. Lo que hubiera estado mal es decir, si condición punto cumple el hijo, retorno punto add. ¿Sí? Esto hubiera estado mal, ¿por qué? Le pongo la llavecita. De que duelen los ojos leer así en una línea. Esto hubiera estado mal, ¿por qué? Porque me estoy fijando únicamente en el hijo y no me estoy fijando en los hijos del hijo y en, bueno, en toda la descendencia, ¿no? ¿Se fijan en esto? Si el hijo cumple, lo agrego, pero nunca me fijé si el hijo ese es una carpeta que también me tengo que fijar adentro. No claro, como dice Luis, no recorro la estructura, ¿sí? Me quedo superficialmente en los hijos, en el primer nivel, ¿sí? Si lo miramos acá eh, en esto, uno que no tenga tanto, yo estoy diciendo, si el hijo cumple, lo agrego. Si el hijo cumple, lo agrego. Si el hijo cumple, lo agrego. Y ahí termino. No me mando para acá abajo. En todo lo que hay dentro de los hijos, que puede ser que sean parte del resultado de búsqueda. ¿Sí? Entonces, siempre lo que tengo que hacer, que hago un buscar, asegurarme que a cada hijo estoy llamando recursivamente, bueno, no recursivamente, pero estoy llamando al mismo buscar en cada hijo. ¿Sí? Este buscar tiene que estar acá en el hijo para asegurarme de que, de que eso vaya hasta el fondo en la estructura. ¿Sí? De la misma forma que, por ejemplo, en el getTamaño, a cada hijo yo le digo el mismo getTamaño. Fíjense que esta pseudo recursión, pero en otro objeto, me está garantizando de que si es un elemento compuesto, se siga metiendo en profundidad porque vuelve a entrar este mismo método, pero del otro objeto. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Es ir un pasito más allá en lo que vieron de búsquedas con Ariel.
Bueno, me quedó dar copia de este tipo de estructuras, pero se lo voy a dejar a Luis, creo que te toca la semana que viene, porque ya quedan 10 minutos y no voy a llegar a hacerlo. No, que 10, 5. Bueno, recuerden, mañana a las 11 es el tercer parcialito, ¿sí? Sigue siendo multiple choice, sí, sigue siendo multiple choice. Por ahí alguno que tengan que escribir algo, ¿no? Pero no tienen que implementar código. A ver, Luis. Es con formulario, claro, no tienen que entregar código. Con formulario, pero bueno, tienen preguntas por ahí para escribir algo. ¿Sí? Ya vamos complejizando un poquitito porque ya llega el parcial. Van a ser menos preguntas, ¿sí? Que van a ser 20 como los otros. Sí. No, van a ser menos, pero por ahí para analizar un poquito más el código. ¿Hasta qué tema entra mañana y hasta qué tema entra para el parcial? Para el parcial entra todo lo que veamos hasta la fecha antes. O sea, la clase antes del parcial va a ser consulta y va a entrar todo lo que veamos hasta la semana anterior. Pero Ahí, no es el sábado que viene el parcial. ¿ya el sábado que viene es, Luis? Sí. Oh, No, el otro sábado, por eso el viernes que viene es consulta. el viernes va a ser consulta, claro. Y ahora, ¿cómo se juntó todo este año? Eh, Al parcial entra hasta acá, entonces. ¿Sí? Hasta lo que vimos hoy. Las estructuras compuestas, ¿sí? Y, bueno, con búsquedas en estructuras compuestas, búsquedas en estructuras simples. Eso sería el parcialito. Aprovechen que este año entraron pocos temas. Aprovechen a promocionar. Eh, bueno, comparadito también, porque lo vimos hoy. Por eso aprovechen en la semana sacarse las dudas, o bueno, hacer ejercicios, hacia el viernes se sacan las dudas que tengan. No, mañana es a las 11. Es directamente el parcialito. Ahora, sí, no sé si hay un anuncio publicado, si no lo publicamos. Para que no ¿Y vengan mañana hasta qué tema entra? O sea, todo esto no. No, mañana esto no. Mañana entra hasta clase abstracta, búsquedas en estructuras simples y nada más. Si no entra interfaces, sino entra búsquedas en estructuras complejas. ¿Sí? Sí. Va a ser más de Creo que ni siquiera búsquedas quedó. No, por eso, va a ser más de delegación de En los responsabilidad, asistentes. más de lo que ya fue el otro, porque este año se nos juntó todo. Por ahí con un poquito más de profundidad, pero es más de lo mismo. De nuevo, interfaces no, y estas búsquedas complejas tampoco. Bueno, chicos, sí, Bien, buenísimo. Esto cuando puedas subir la grabación, Nicolás. sí. Esperen que me hiciste acordar que apague.